Hola y bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde exploramos las joyas de la literatura y destilamos sus esencias para ti. Hoy nos adentraremos en el mundo del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, una obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra y una piedra angular de la literatura mundial. A través de sus páginas, Cervantes nos lleva en un viaje por la España del siglo de oro, retándonos a reflexionar sobre temas como la realidad frente a la fantasía, la locura y la cordura, y el choque entre los ideales románticos y la vida cotidiana. Prepárate para sumergirte en un análisis detallado de esta obra inmortal, donde desentrañaremos los misterios de Don Quijote, Sancho Panza, y los muchos personajes y aventuras que los rodean. Comencemos este viaje literario. Contexto histórico y literario. Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547, es una figura central de la literatura española y mundial. Su vida, marcada por altibajos, refleja la turbulencia de la España del siglo XVI y principios del XVII. Cervantes participó en la famosa batalla de Lepanto, en 1571, un evento crucial en su vida que le dejó secuelas físicas permanentes. Tras ser capturado por piratas berberiscos, pasó 5 años en cautiverio en Argel, una experiencia que influyó profundamente en su visión del mundo y su escritura. A su regreso a España, Cervantes enfrentó dificultades financieras y legales, lo que lo llevó a trabajar en varios oficios, incluido el de recaudador de impuestos. Estas experiencias le proporcionaron un vasto conocimiento de la sociedad española de su tiempo, desde las clases altas hasta las más bajas, conocimiento que se refleja en sus obras. Aunque escribió varias novelas, poemas y obras de teatro, la fama de Cervantes descansa principalmente en Don Quijote de la Mancha. Publicada en 2 partes, 1605 y 1615, esta novela no solo fue un hito en su carrera sino también un punto de inflexión en la historia de la literatura. La obra desafía las convenciones narrativas y presenta una compleja exploración de la realidad y la ficción. El siglo de oro español. El siglo de oro español, que abarca aproximadamente desde finales del siglo XV hasta mediados del XVII, fue un periodo de florecimiento cultural y artístico en España. Esta era coincide con la expansión global del Imperio español y una época de riqueza y poder, pero también de tensiones sociales y conflictos. En lo político, el siglo XVI estuvo dominado por los reinados de Carlos I y Felipe II, quienes consolidaron un vasto imperio y lidiaron con desafíos tanto en Europa como en las colonias americanas. Estos desafíos incluyeron conflictos religiosos, como la Reforma Protestante y la Contrarreforma, y tensiones con otras potencias europeas. Culturalmente, el siglo de oro fue una época de grandes logros en las artes y las letras. La literatura española alcanzó nuevas alturas con figuras como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, por supuesto, Cervantes. En la pintura, artistas como el Greco y Velázquez llevaron el arte español a su apogeo. Esta época también estuvo marcada por contrastes sociales agudos, con una nobleza poderosa y una creciente pero aún limitada clase media, en un contexto de pobreza generalizada y desigualdad. Este entorno proporcionó un rico telón de fondo para la obra de Cervantes, quien exploró con agudeza y humor las complejidades de la sociedad española. Género y estilo literario. Don Quijote es conocido por su crítica y parodia de las novelas de caballería, un género literario muy popular en España durante el siglo XVI. Estas novelas, llenas de hazañas fantásticas y personajes idealizados, presentaban un mundo de heroísmo y honor que poco tenía que ver con la realidad. Cervantes, a través de Don Quijote, desmantela este género al presentar un protagonista que, influenciado por estas historias, pierde el contacto con la realidad y se lanza a un mundo que no reconoce sus ideales caballerescos. La novela de Cervantes se destaca por su realismo, su enfoque en los personajes y su exploración de la psicología humana. A diferencia de las novelas de caballería, que presentaban personajes unidimensionales y tramas predecibles, Don Quijote ofrece personajes complejos y una narrativa que se entrelaza con múltiples hilos argumentales y una variedad de estilos y géneros, desde la comedia hasta la tragedia, el diálogo filosófico y la sátira social. Además, Cervantes introduce en Don Quijote una reflexión sobre la literatura y la ficción. La obra cuestiona la naturaleza de la realidad y la ficción, y explora cómo las historias pueden influir y transformar la percepción del mundo real. Este metanarrativo, combinado con su agudo comentario social y su innovador enfoque narrativo, hace de Don Quijote una obra fundamental en la transición de la literatura medieval a la moderna. Análisis de personajes principales. Alonso Quijano /diagonal Don Quijote. Alonso Quijano, el personaje principal de Don Quijote de la Mancha, es un hidalgo de edad avanzada, residente en una aldea de la Mancha. Su vida sufre un cambio radical al perder la cordura después de leer excesivamente libros de caballerías. Cervantes lo describe como un hombre de buen juicio hasta que la obsesión con estas lecturas lo lleva a decidir convertirse en un caballero andante, adoptando el nombre de Don Quijote. Esta transformación simboliza una huida de la realidad mediocre y una búsqueda de un idealismo extremo. Don Quijote es el arquetipo del soñador desorientado, un idealista que se enfrenta al mundo real con una visión distorsionada. Su locura, sin embargo, no es completa, hay momentos de lucidez que revelan su conocimiento de su propia locura. Este aspecto dual del personaje invita a una reflexión sobre la naturaleza de la locura y la cordura. La figura de Don Quijote también representa una crítica a la sociedad española de su tiempo, desafiando las normas sociales y la rigidez de las estructuras de poder. Su insistencia en seguir un código de honor obsoleto y su rechazo a conformarse con la realidad de su entorno es tanto una parodia como un cuestionamiento profundo de los valores contemporáneos. Sancho Panza.
Sancho Panza, el escudero de Don Quijote, es un personaje complejo que ofrece un marcado contraste con su señor. Campesino pragmático y de pies en la tierra, Sancho acompaña a Don Quijote más por lealtad y la promesa de una recompensa material que por compartir sus ideales. A lo largo de la novela, Sancho actúa como la voz de la razón y el realismo, aunque a menudo se ve arrastrado a las ilusiones de Don Quijote. La relación entre Sancho y Don Quijote es fundamental en la novela, y Cervantes la utiliza para explorar una amplia gama de temas humanos y filosóficos. Sancho representa el sentido común y la sabiduría popular, pero también muestra una capacidad de aprender y evolucionar. Aunque inicialmente parece simplemente un contrapunto cómico a Don Quijote, Sancho desarrolla su propio sentido de dignidad y sabiduría a lo largo de sus aventuras. Este personaje proporciona un equilibrio entre la fantasía y la realidad, y su lealtad a Don Quijote, a pesar de sus excentricidades, refleja temas de amistad, lealtad y la naturaleza humana. La interacción entre ambos personajes también sirve para cuestionar y debatir temas como la justicia, la moralidad y la verdad. Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso, aunque nunca aparece físicamente en la novela, es un personaje crucial. Creada por Don Quijote a partir de su obsesión por los libros de caballería, Dulcinea es la encarnación de la dama idealizada, un objeto de amor y devoción caballeresca. Ella es, en realidad, Aldonza Lorenzo, una campesina a la que Don Quijote apenas conoce, pero a quien eleva a un pedestal como el epítome de la belleza y la virtud. El personaje de Dulcinea simboliza el poder de la idealización y la imaginación. Su existencia en la mente de Don Quijote es un comentario sobre cómo la percepción puede distorsionar la realidad, y cómo los ideales pueden alejarse tanto de la realidad que se convierten en ficción. La obsesión de Don Quijote con Dulcinea también sirve para explorar la naturaleza del amor idealizado y la locura. Cervantes utiliza a Dulcinea para cuestionar las nociones contemporáneas del amor romántico y la caballería, mostrando cómo pueden conducir a la irracionalidad y el engaño propio. La relación entre Don Quijote y Dulcinea es una crítica de la idealización excesiva y una reflexión sobre la verdadera naturaleza del amor y la adoración. Primeras aventuras y temas. Salida y primeras aventuras. La primera salida de Don Quijote marca el inicio de sus aventuras y establece el tono de la novela. Tras armarse caballero de manera improvisada en una venta que él imagina como castillo, Don Quijote se embarca en su misión de revivir la caballería andante, corrigiendo injusticias y defendiendo a los desfavorecidos. Esta salida inicial es impulsiva y mal preparada, reflejando la desconexión de Don Quijote con la realidad. En estas primeras aventuras, Don Quijote se enfrenta a una serie de situaciones que ilustran su percepción distorsionada del mundo. Encuentra molineros, a quienes confunde con malvados gigantes, y mercaderes, a quienes exige reconocer la belleza de Dulcinea. Estos encuentros subrayan la incapacidad de Don Quijote para reconocer la realidad, así como la reacción confundida o burlona de aquellos con quienes se encuentra. Cervantes utiliza estos episodios para satirizar la ridícula nobleza de las novelas de caballería y para explorar el choque entre la realidad y la fantasía. La primera salida culmina con el regreso forzado de Don Quijote a su hogar, donde sus amigos y familiares, preocupados por su locura, intentan quemar su colección de libros de caballería, creyendo que son la causa de su demencia. Este acto simboliza un intento fallido de devolver a Don Quijote a la realidad y establece el escenario para sus aventuras futuras. La batalla contra los molinos de viento. La batalla contra los molinos de viento es uno de los episodios más icónicos y simbólicos de la obra. En este episodio, Don Quijote confunde unos molinos de viento con gigantes amenazadores y decide enfrentarse a ellos. Este encuentro ilustra la desconexión entre la percepción de Don Quijote y la realidad, así como la naturaleza trágica y cómica de su locura. Este episodio es una metáfora rica y polifacética. Por un lado, representa la lucha del idealismo contra la dura realidad. Los molinos, estructuras comunes y utilitarias, se convierten en monstruos en la imaginación de Don Quijote, simbolizando cómo los ideales pueden distorsionar la percepción de lo mundano. Por otro lado, la batalla ilustra la inutilidad y la tragedia de enfrentarse a enemigos imaginarios, una crítica de Cervantes a la obsesión de su época con las formas pasadas y obsoletas de honor y virtud. La reacción de Sancho Panza, quien advierte a Don Quijote de su error, contrasta la locura de su amo con el sentido común. Este episodio también establece la dinámica entre ambos personajes, Don Quijote, el idealista ciego, y Sancho, el realista pragmático. Temas iniciales. Las primeras aventuras de Don Quijote introducen varios temas clave que se desarrollarán a lo largo de la novela. Realidad vs fantasía, la incapacidad de Don Quijote para distinguir la realidad de la ficción es un tema central. Este conflicto interno no solo proporciona humor, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad y cómo nuestras percepciones pueden dar forma a nuestra experiencia del mundo. La locura de Don Quijote es multifacética. Por un lado, es vista como una simple ilusión provocada por la lectura excesiva de libros de caballería. Por otro, Cervantes la presenta como una elección consciente, una rebelión contra la monotonía de la vida cotidiana y una búsqueda de un propósito mayor. Esta dualidad de la locura invita a cuestionar qué significa estar loco y si hay cierta nobleza o propósito en la locura de Don Quijote. Crítica a los libros de caballerías. Cervantes utiliza la obsesión de Don Quijote con los libros de caballería para criticar este género literario. A través de las desventuras de Don Quijote, muestra cómo la literatura puede influir en la percepción de la realidad y cuestiona el valor de las historias que promueven ideales irrealistas e inalcanzables.
Estos temas iniciales establecen la base para las complejas exploraciones filosóficas y literarias que Cervantes desarrollará en el resto de la obra. La interacción entre estos temas proporciona una rica tela de fondo para la sátira, la comedia y la tragedia que se despliega en la historia de Don Quijote. Encuentros clave y desarrollo de la trama. Encuentros con otros personajes. Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con una amplia variedad de personajes a lo largo de sus viajes, cada uno de los cuales aporta diferentes perspectivas y desafíos a su aventura. Estos encuentros van desde lo cómico hasta lo profundo, ofreciendo a Cervantes la oportunidad de explorar diferentes aspectos de la sociedad española y la naturaleza humana. Mercaderes y pastores, los mercaderes, que Don Quijote desafía en nombre del honor de Dulcinea, representan la realidad comercial y pragmática de la época, en contraste con el idealismo caballeresco. Los pastores, por otro lado, ofrecen una visión bucólica y simple de la vida, un contrapunto a la locura de Don Quijote. Figuras de autoridad. Don Quijote desafía repetidamente a las figuras de autoridad, como los representantes de la ley y los nobles. Estos encuentros resaltan la tensión entre las viejas tradiciones de honor y caballería y el orden social y legal emergente en la España del siglo XVII. Otros caballeros andantes y damas. A lo largo de la novela, Don Quijote se encuentra con personajes que él cree que son otros caballeros andantes, damas en apuros, y antagonistas malvados. Estos encuentros suelen ser ilusiones de Don Quijote, pero juegan un papel crucial en la narración, reforzando sus delirios de caballería y proporcionando crítica y humor. Estos encuentros no solo avanzan en la trama, sino que también sirven para explorar temas como la justicia, el honor, y la percepción de la realidad. Desarrollo de la relación entre Don Quijote y Sancho Panza. La relación entre Don Quijote y Sancho Panza es uno de los aspectos más dinámicos y fundamentales de la novela. A lo largo de la historia, su relación evoluciona significativamente, reflejando cambios en ambos personajes y en su comprensión del mundo que los rodea. Contraste y complementariedad. Inicialmente, Sancho Panza sirve como un contraste realista y pragmático al idealismo desenfrenado de Don Quijote. Sin embargo, a medida que avanzan sus aventuras, Sancho comienza a adoptar parte de la locura de su señor, mientras que Don Quijote, ocasionalmente, muestra destellos de lucidez. Amistad y lealtad. La amistad entre Don Quijote y Sancho se fortalece a lo largo de la novela. A pesar de sus frecuentes desacuerdos y los absurdos en los que a menudo se encuentran, hay un sentido de lealtad y cuidado mutuo que se profundiza con cada aventura. Crecimiento y cambio de personajes. Ambos personajes experimentan un notable crecimiento y desarrollo. Sancho adquiere sabiduría y un sentido más profundo de dignidad, mientras que Don Quijote muestra momentos de introspección y comprensión de la realidad. La evolución de su relación es un microcosmos de los temas más amplios de la novela, incluyendo la naturaleza de la realidad, la locura, y el poder de la amistad y la lealtad. Inserción de historias secundarias. Don Quijote es notable por su estructura compleja, que incluye varias historias secundarias entrelazadas con la trama principal. Estas historias proporcionan una rica textura narrativa y permiten a Cervantes explorar temas adicionales y ofrecer variadas perspectivas. Diversidad de historias. Las historias secundarias varían desde romances y tragedias hasta anécdotas cómicas y morales. Incluyen cuentos de amor infeliz, engaño y redención, cada uno de los cuales refleja de alguna manera los temas y motivos de la narrativa principal. Función narrativa y temática. Estas historias a menudo sirven para contrastar o reflejar las aventuras de Don Quijote y Sancho. Por ejemplo, las historias de amor frustrado pueden verse como un contrapunto al idealismo romántico de Don Quijote. Crítica social y literaria. A través de estas historias, Cervantes critica varios aspectos de la sociedad y la literatura de su tiempo. Estas narrativas ofrecen un medio para explorar temas como el amor, el honor, la justicia y la verdad, a menudo con un tono satírico o crítico. Las historias secundarias en Don Quijote no solo enriquecen la narrativa principal, sino que también reflejan la habilidad de Cervantes para manejar una variedad de estilos y géneros literarios, y para entrelazarlos de manera coherente y significativa en la estructura general de la obra. Crítica social y parodias. Cervantes utiliza Don Quijote como un medio para satirizar y criticar varios aspectos de la sociedad española de su época. A través de las aventuras y desventuras del protagonista, Cervantes presenta una crítica mordaz de la estructura social, política y religiosa del siglo XVII. Clases sociales y nobleza. Don Quijote, como hidalgo, ocupa un lugar en la baja nobleza, una clase que Cervantes retrata como anclada en el pasado y desconectada de la realidad social y económica de España. La obsesión de Don Quijote con los ideales caballerescos representa una crítica a una nobleza que se aferra a un sentido de honor obsoleto mientras ignora los problemas más urgentes de su tiempo. Instituciones eclesiásticas y clero. La representación del clero en la novela a menudo roza lo satírico. Cervantes critica la hipocresía y la corrupción dentro de la Iglesia, aunque lo hace con sutileza para evitar la censura. Los personajes religiosos en Don Quijote a menudo son retratados como más preocupados por su bienestar material que por su misión espiritual. La burocracia y la justicia. Cervantes también satiriza la burocracia y el sistema legal de su tiempo. La incapacidad de las figuras de autoridad para reconocer o abordar adecuadamente la locura de Don Quijote es una crítica a un sistema legal y burocrático que a menudo se muestra ineficaz o absurdo. Parodia de la novela de caballerías. Don Quijote es fundamentalmente una parodia de las novelas de caballerías, un género literario popular en la España del siglo XVI. Cervantes descompone y ridiculiza los elementos clásicos de este género a través de las aventuras de Don Quijote.
Idealización excesiva. Las novelas de caballerías se caracterizan por su idealización extrema de los caballeros y sus hazañas. Cervantes utiliza el personaje de Don Quijote para mostrar cuán ridículos y desconectados de la realidad pueden ser estos ideales cuando se enfrentan al mundo real. Estructura y estilo. Cervantes imita y al mismo tiempo subvierte la estructura típica de las novelas de caballería. Mientras que estas historias presentan tramas lineales con finales predecibles, Don Quijote ofrece una narrativa compleja y a menudo fragmentada, llena de digresiones y historias paralelas que desafían las convenciones del género. Códigos de honor y moralidad. Las novelas de caballerías a menudo presentaban códigos de honor simplistas y poco realistas. Don Quijote intenta vivir según estos códigos, pero se encuentra con una realidad que no solo los desafía sino que también los hace parecer absurdos. Reflexiones sobre la justicia y la moral. Las aventuras de Don Quijote también sirven para explorar temas de justicia y moralidad desde múltiples perspectivas. Justicia idealizada vs realidad. Don Quijote persigue una forma de justicia basada en los ideales caballerescos, que a menudo choca con la justicia práctica y legal de su tiempo. Sus intentos de impartir justicia suelen terminar en desastre, lo que lleva a reflexionar sobre la complejidad de la justicia en el mundo real. Moralidad y ética. A lo largo de la novela, se plantean cuestiones sobre la moralidad y la ética, tanto en las acciones de Don Quijote como en las de otros personajes. Estos debates se centran a menudo en lo que es correcto o honorable y destacan las discrepancias entre la moralidad idealizada y la práctica. Crítica a la sociedad y sus valores. A través de estas exploraciones de la justicia y la moralidad, Cervantes critica no solo las instituciones de su tiempo, sino también las normas sociales y culturales. La novela cuestiona y desafía las ideas preconcebidas sobre el honor, la virtud y la rectitud, sugiriendo que a menudo son más complejas y matizadas de lo que las concepciones tradicionales admiten. Últimas aventuras y regreso a la realidad. La primera parte de Don Quijote de la Mancha concluye con una serie de aventuras que llevan al gradual retorno a la realidad de Don Quijote. Después de numerosas desventuras, incluyendo batallas imaginarias y encuentros con personajes variopintos, la novela culmina con la intervención de amigos y conocidos que deciden llevar a Don Quijote de vuelta a su aldea. Este retorno es tanto físico como simbólico. Físicamente, Don Quijote es engañado y transportado en una jaula, un acto que simboliza su cautiverio en su propia locura. Simbólicamente, representa el fin de su primera serie de aventuras y su forzado enfrentamiento con la realidad. La conclusión de esta parte sugiere que, aunque la locura de Don Quijote puede ser temporalmente contenida, su influencia y las preguntas que plantea persisten. El regreso de Don Quijote a la aldea no es solo un regreso geográfico, sino también un retorno a la normalidad, o al menos a la versión de normalidad que representan sus vecinos. Este retorno plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la cordura, y si la visión del mundo de Don Quijote es realmente menos válida que la de aquellos que lo rodean. Análisis del legado literario. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ha dejado un legado literario inmenso e indiscutible. Su influencia se extiende a través de los siglos, afectando no solo la literatura española sino también la narrativa global. Considerada por muchos como la primera novela moderna, Don Quijote rompió con las convenciones narrativas de su tiempo y estableció técnicas que serían fundamentales en el desarrollo del género novelístico. El uso de la ironía y la parodia en Don Quijote prefigura el uso de estas herramientas en la literatura moderna. La complejidad de sus personajes, especialmente la dualidad de Don Quijote y Sancho Panza, estableció un nuevo estándar en la caracterización y profundidad psicológica. Además, la estructura narrativa de la obra, que incluye historias dentro de la historia, influenció las técnicas narrativas posteriores, incluyendo el realismo mágico y el posmodernismo. El Quijote no solo influenció a escritores individuales sino que también cambió la forma en que se entiende la literatura. Su exploración de temas como la realidad versus la ficción, la locura y la cordura, y la crítica a las estructuras sociales y literarias, sigue siendo relevante en la actualidad. Reflexiones finales. La importancia de Don Quijote va más allá de su innovación estilística y su crítica social. La obra es un estudio profundo de la condición humana, explorando la naturaleza de nuestros ideales, sueños y la realidad en la que vivimos. Don Quijote, en su locura, representa el eterno conflicto entre el idealismo y la realidad práctica, un tema que sigue siendo pertinente en la sociedad contemporánea. La relevancia de Don Quijote en el mundo moderno es innegable. En una era de posverdad y realidad construida, las aventuras de Don Quijote resuenan con nuevas interpretaciones. La obra desafía al lector a cuestionar sus percepciones de la realidad y la locura, y a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la ficción. Finalmente, la contribución de Don Quijote al género de la novela es fundamental. Cervantes no solo creó una obra maestra literaria, sino que también allanó el camino para futuros escritores y exploraciones narrativas. La universalidad de sus temas, la profundidad de sus personajes y la riqueza de su narrativa hacen de Don Quijote de la Mancha una obra temporal y esencial en la historia de la literatura. En conclusión, la primera parte de Don Quijote es mucho más que una serie de aventuras cómicas. Es una obra rica en significado y complejidad, que ofrece una visión penetrante de la sociedad y la psicología humana. Su legado literario y su relevancia en el mundo moderno son testimonio de su importancia como uno de los grandes tesoros de la literatura mundial. Y así concluimos nuestro viaje por la primera parte de Don Quijote de la Mancha.
Hemos recorrido sus capítulos, conocido a sus personajes inolvidables, y explorado las complejas capas de crítica social, parodia y profunda humanidad que Cervantes tejió en esta obra monumental. Don Quijote no es solo una novela, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas entre los ideales y la realidad, y un recordatorio de que la locura y la cordura a menudo son dos caras de la misma moneda. Espero que este análisis te haya dado una nueva perspectiva sobre este clásico imperecedero y te inspire a explorar más las profundidades de la literatura. No olvides suscribirte a Resúmenes de Libros para más exploraciones literarias y comparte tus pensamientos sobre Don Quijote en los comentarios. ¿Hay algún otro libro que te gustaría que exploráramos? Haznoslo saber. Hasta la próxima, sigue leyendo y explorando los mundos que solo los libros pueden ofrecernos. Adiós y hasta nuestro próximo encuentro literario.